Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con el segundo módulo en la temática de gestión de riesgos de desastres. El módulo 2 es el que toca desarrollar hoy y la temática es la gestión prospectiva. Yo les agradecería si es que me pudieran confirmar si todos están visualizando la pantalla y si se escucha bien mi voz. Afirmativo, Sí, ingeniera. todo correcto. Muy bien. Perfecto. Buenas noches, Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. En el módulo anterior tengo entendido que ustedes ya han podido ver el marco teórico de la gestión del riesgo de desastres, la cual pues rige, ¿no?, con la ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Hoy como unidad 1 vamos a conocer los componentes y procesos de la gestión del riesgo de desastres. Como componentes tenemos nosotros la gestión prospectiva, la gestión correctiva, que están a cargo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgos de Desastres, y la gestión reactiva, que está a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, que es el INDECI. Dentro de los procesos, tenemos 7 procesos. ingeniera, disculpe, escucha entrecortado. ¿Ahora? ¿Mejor? Se escucha correcto, ingeniera. Ah, ok. A veces la señal puede fallar también en sus equipos, pero igual me avisan si es que no escucharon para poder repetir la parte nueva, que no se oyó nuevamente, ¿sí? El textito. Para ir viendo los comentarios. Se le escucha un poco mejor, a ver. Sí. ¿Puede repetir un poco ese slide, por favor? Sí, continuando con la presentación. Estábamos hablando, ¿no?, sobre los componentes de la gestión de riesgo de desastres. Decía que tenemos dentro de ellos la gestión prospectiva y la gestión correctiva, que están a cargo del CENEPRED, y la gestión reactiva, que está a cargo del INDECI. Asimismo, tenemos 7 procesos dentro de la gestión del riesgo de desastres, el cual inicia con el proceso de estimación del riesgo, que es lo que vamos nosotros a desarrollar en el módulo de hoy. Seguidamente tenemos los procesos de prevención y reducción de riesgos. Estos 3 primeros están a cargo del CENEPRED. Posteriormente viene el proceso número 4, que es el de preparación, ¿no?, ante los posibles desastres. Luego, el proceso de respuesta post-desastre, así como el de rehabilitación. Y finalmente, el proceso de reconstrucción. El proceso de preparación, respuesta y rehabilitación están a cargo del INDECI, mientras que el proceso de reconstrucción está a cargo del CENEPRED. Entonces, como todos ya conocen, la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, es el ente rector de la gestión de riesgo de desastres, y tiene 2 soportes técnicos, el CENEPRED y el INDECI, los cuales están a cargo de asesorar y proponer al ente rector la normativa que asegure y facilite los procesos técnicos y administrativos en el marco de sus competencias. Continuando con los componentes de la gestión del riesgo de desastres, cuando nosotros hablamos de la gestión prospectiva,
nos estamos refiriendo a intervenciones que puedan evitar o prevenir el riesgo futuro. Cuando hablamos de la gestión correctiva, entonces, estamos nosotros refiriéndonos a acciones o intervenciones que permitan corregir o mitigar el riesgo ya existente. En tanto, cuando nos referimos a la gestión reactiva, esta está más enfocada a poder responder y enfrentar a los desastres de manera adecuada y oportuna. Respecto a los procesos que ya hemos mencionado, habíamos dicho que el de estimación del riesgo es el primer proceso del ciclo de la gestión del riesgo de desastres. ¿Y esto por qué? Porque es importante para poder planificar cualquiera de la implementación de los procesos siguientes, es necesario conocer los riesgos que existen dentro de un área determinada y que puedan presentarse también, ¿no?, en periodos, pueden ser recurrentes, cíclicos, ¿no?, o en otros casos, ¿no?, por la ocurrencia de eventos o fenómenos, ¿no?, que de magnitud extraordinaria. Vamos a ver ahora la gestión prospectiva. Cuando hablamos de la gestión prospectiva, nos estamos refiriendo a la planificación y desarrollo del conjunto de acciones y medidas que se adoptan a fin de poder planificar el desarrollo y poder evitar y prevenir la generación de riesgos futuros. Es necesario poder evitar el desarrollo de prácticas inadecuadas, de proyectos de inversiones mal planificados y sin ordenamiento. Esto... Disculpe, ¿alguien tiene abierto su micro? Si pudiera apagarlo, por favor. Teacher, coordinado entre nosotros. No te tienes que echar cartitos que tienen que ir a las comunidades. Adriana, su micro está abierto, por favor, si pudiera apagarlo. Gracias. Hace tiempo tuvimos un conflicto. Las cisternas nos resbaló. Hay escalones. Básicamente. Ingeniero, usted no puede silenciar. Voy a silenciar los micros. Sí, voy a silenciarlos, me van a disculpar y cualquier consulta que tengan voy a estar atenta al chat, por favor. ¿Sí? Disculpen. Ok, he procedido a silenciar los micros para que no hayan interrupciones. Y si hay consultas, nuevamente, repito, pueden hacerlo por el chat. Entonces, hablábamos de la gestión prospectiva, ¿no? Es importante que cuando se planifiquen, ¿no?, nuevos proyectos de inversión o algún tipo de acción de infraestructura, es necesario, ¿no?, que éste no genere riesgos posteriores. Por ello es necesario, ¿no?, que se conozca el ámbito donde se va a intervenir y los riesgos que puedan presentarse, ¿no?, y frente a cualquier tipo de peligro. Cuando hablamos de la gestión correctiva, nos estamos refiriendo al desarrollo de un conjunto de intervenciones
de carácter estructural y no estructural. Estos se planifican y realizan a fin de que puedan reducir el riesgo ya existente. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede haber identificado, ¿no?, riesgos en un área específica por la ocurrencia de algún evento peligroso que pone en riesgo a la población, ¿no?, aledaña. Por tanto, se determinó la implementación de una medida que va a permitir contener, disminuir, ¿no?, los daños o posibles daños o pérdidas que puedan generarse. Ahí, por ejemplo, en la imagen estamos nosotros observando, ¿no?, la construcción de estas barreras geodinámicas. No sé si ustedes recuerdan el evento que se presentó en Chosica en el año 2015, ¿no? Hubo un evento que generó pues pérdidas no solamente materiales, sino también de vidas. Lo que se desarrolló ahí fueron, ¿no?, posterior a este evento, ¿no?, fueron estas geomallas que la función que tienen pues es contener el material, ¿no?, que trae pues los huaicos o deslizamientos identificados ya en esa zona, y a fin de que si vuelve a presentarse, ¿no?, va pues a contener todo ese material, dando pues tiempo a la población para que pueda, ¿no?, retirarse de la zona y que puedan tener pues la oportunidad, ¿no?, de salvarse, ¿no? Entonces, esto es una intervención, por ejemplo, que permite, ¿no?, una reducción del riesgo. Otro ejemplo es, aquí tenemos, ¿no?, otro ejemplo tenemos la construcción de diques, ¿no?, obras de protección, ¿no? El encauzamientos, aquí se observa, ¿no?, en la imagen inferior, ¿no?, una construcción de diques que va a permitir de que cuando hayan incrementos de caudales o avenidas, ¿no?, estas pues puedan, ¿no?, direccionar correctamente el curso del río y evitar pues algunos desbordes, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones, ¿no?, que permiten, ¿no?, minimizar los riesgos, porque definitivamente va a ser un poco difícil de que pueda pues disminuir, perdón, evitar, ¿no?, los daños y pérdidas en su totalidad es un poco difícil. Entonces lo que se quiere aquí, ¿no?, es poder minimizar y también poderle dar un tiempo a la población, ¿no?, para que, de acuerdo a la organización que han tenido, puedan evacuar, ¿no?, de inmediato a la zona, que puedan tener ese tiempo, ¿no?, de poder retirarse del lugar. Otro ejemplo, ¿no?, son las normas para reubicación definitiva, ¿no?, de las poblaciones en riesgo. Muchas veces, de acuerdo a los estudios desarrollados, ¿no?, se identifican pues áreas de muy alto riesgo, en las cuales, ¿no?, lo más recomendable, ¿no?, es que la población sea reubicada en unas zonas más seguras, ¿no? Y esto porque las intervenciones podrían ser mucho más costosas, ¿no?, que el poder pues llevar, ¿no?, a la población a otras zonas y puedan iniciar nuevamente, ¿no?, su desarrollo económico en ese sector. Pero esto sí necesita definitivamente un proceso de evaluación. Justamente por eso existen, ¿no?, los estudios donde se analizan los riesgos. Respecto a la gestión reactiva, decimos, ¿no?, que este es el conjunto de acciones y medidas que están destinadas a poder enfrentar de manera adecuada y oportuna a los desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. Cuando nosotros decimos, ¿no?, ya sea por un peligro inminente,
Esto quiere decir que, de acuerdo, ¿no?, a lo que vayan anunciando las entidades científicas respecto al monitoreo que ellos pues desarrollan día a día, ¿no?, en el marco de sus competencias, puedan ellos prever una posible ocurrencia de un evento, ¿no?, o un peligro. Por ende, ¿no?, se realizan declaratorias de estado de emergencia justamente por peligro inminente, ¿no?, a fin de que las autoridades locales y regionales puedan desarrollar las acciones de contingencia, ¿no?, que ya deberían tener pues planificados, ¿no?, para su ámbito jurisdiccional, ¿no? De igual manera, cuando hablamos ya de la materialización, ¿no?, del riesgo, quiere decir que estamos hablando ya del post-evento, ¿no?, cuando ya se presentó el desastre y que en el marco del plan de contingencia desarrollado, pues puedan desarrollar las intervenciones a fin de atender a la población, ¿no?, rápidamente y proceder a realizar los procesos de rehabilitación en los tiempos más cortos que se puedan. ¿Qué es lo que enmarca, ¿no?, o qué tipo de acciones son las que enmarcan la gestión reactiva, ¿no? Estamos hablando de los simulacros y simulaciones a través de los sistemas de alerta temprana. Aquí son ejercicios que se vienen desarrollando a fin de que la población, ¿no?, ya sepa cuál es el accionar que debe de tener frente a la ocurrencia de estos eventos o a una posible, ¿no?, ocurrencia, ¿no? El voluntariado de emergencias y rehabilitaciones, que está relacionado a la ayuda humanitaria, los refugios temporales y el restablecimiento de servicios básicos, ¿no? Todo este tipo de acciones son ejemplos de lo que se ve dentro de la gestión reactiva. Ahora, hablamos aquí. Ingeniera, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, disculpe la pregunta. Dentro del tema de la gestión correctiva, usted había mencionado que las autoridades están en la facultad de poder reubicar a una comunidad que está posiblemente pueda ser vulnerable ante algún evento, ¿es correcto? Esto sería importante verlo de manera anticipada, ¿no? Pero generalmente la realidad, ¿no?, nos dice otra cosa, ¿no? Sucede el evento y a partir de ello recién pues se inicia, ¿no?, esta reubicación. Sin embargo, lo que debería de ser es previo, ¿no?, de detectarse, de determinarse dentro del estudio de evaluación de riesgo, ¿no?, estas áreas no mitigables o áreas de muy alto riesgo no mitigables, lo que correspondería, ¿no?, es justamente poder, ¿no?, hacer la reubicación. En el caso de que ya pues no exista una medida, ¿no?, de infraestructura, una medida estructural a nivel de ingeniería que no pueda contrarrestar, ¿no?, digamos, los eventos generados, ¿no?, por la naturaleza. Eso sería digamos, en la teoría, ¿no? Sí, porque en realidad es una teoría, disculpe la palabra, hasta bastante no real, ¿no? Porque en estos casos, si bien la población por temas sociales, económicos, busca posesionarse de un espacio físico para poder vivir, esos pueden estar mal ubicados en una zona de altísimo riesgo. Y cuando se les propone reubicar, ahí se entra también en otro tema social, ¿no? Porque ¿quién va a hacerse cargo de la parte económica, del traslado, de la implementación de viviendas nuevas? ¿Y qué nos aseguraría que en el extraño caso que lograran aceptarse una reubicación, no otras personas vayan a reubicarse en el mismo punto? Exacto, exacto, y muy pertinente el punto que ha tocado. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente,
hay una serie de procesos que muchas veces se extienden, ¿no?, en el tiempo, pero aquí también hay un tema de decisión política, ¿no? Porque el trasladar a una población a otro sector, ¿no?, significa brindar, llevarlos a un ámbito, ¿no?, donde le garantice este desarrollo socioeconómico que venían ejerciendo, ¿no?, en el lugar donde estaban ubicados anteriormente, ¿no? Entonces, hay una serie de procesos que hay que desarrollar. Primero, identificar cuáles serían estas mejores áreas, ¿no?, para que la población esté segura, ¿no? Hay que hacer estudios específicos, de detalle, ¿no? No podemos nosotros trabajar en base a análisis generales, sino ya, ¿no?, algo mucho más detallado. Además de ello, es importante poder ver estos procesos ya de poder ejercer el uso, ¿no?, como vivienda, una vez, digamos que una vez que la evaluación, ¿no?, del riesgo de la zona me indique, ¿no?, que sí es un área apta para, ¿no?, vivir, vienen ya los otros procesos de saneamiento físico legal del área, ¿no? Posterior a ello, ya la implementación o el acondicionamiento de servicios básicos que necesitan en el sector. Entonces, si bien es cierto, ¿no?, hay una serie de procesos identificados, como usted bien ha dicho, y estos, pues, no son necesariamente de corto plazo, ¿no? Es entre mediano y largo plazo, generalmente, porque hay muchos procesos que desarrollar. Pero esto a la larga, ¿no?, va a brindar, ¿no?, un resultado positivo, porque ya estaría, ¿no?, la población asentada en una zona, ¿no?, ya más segura. Y lo que se quiere, ¿no?, con la gestión de riesgo de desastres es eso, ¿no? Por ello pone como, dentro de sus principios, ¿no?, como principal objetivo a la persona, ¿no?, a la población. Es por ello, ¿no?, de que muchas veces la prevención, ¿no?, es desplazada por el proceso de respuesta, ¿no? Es más inmediato, ¿no? Justamente decíamos, ¿no?, al inicio que tanto los procesos de prevención y reducción de riesgos, ¿no?, van más alineados a la planificación. Planificar el territorio no es sencillo, sobre todo en las digamos, con las características, ¿no?, que tenemos nosotros aquí en Perú. Pero es necesario, ¿no?, es necesario para que puedan, pues, Ingeniera, disculpe, y en evitar, esta ¿no?, planificación, evitar pérdidas. ingeniera, buenas noches. Rocío, buenas noches, Sí, Rocío. en esta planificación se supone que la parte técnica, que es Senelpred y la que es de INDECI, ¿no?, ayudan para que realicen de manera adecuada el planaje, los gobiernos, y ahí no se puede identificar esas zonas, ¿no?, de territoriales para una evacuación, ¿no?, o al menos momentánea, ¿no?, pero ya identificada dentro de su planaje, ¿no?, que presentan anualmente los gobiernos. Sí, sí, y justamente hoy vamos a ver esas diferencias, ¿no? ¿Qué implica cada uno de estos procesos? Si bien es cierto, es necesario que la autoridad local, regional, ¿no?, y también sectorial a nivel de ministerios, estén preparadas para cuando, digamos, se determine una posible ocurrencia del evento, no sepan qué hacer, ¿no?, cómo organizarse, ¿no?, cómo accionar, lo mismo que la población, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Pero también tenemos otra tarea paralela, ¿no?
estamos aquí en un trabajo paralelo, ¿no? Que si bien es importante prepararse para cuando venga el evento, también es importante, ¿no?, poder desarrollar acciones que eviten la generación de riesgos, y también en áreas donde ya se han identificado estos riesgos existentes, poder intervenir, ¿no?, a fin de que estos pues sean los menos posibles, ¿no? No existe el riesgo cero, de acuerdo a los especialistas y las entidades nacionales e internacionales que vienen desarrollando este tema, ¿no? No existe un riesgo cero. Pero sí es posible, ¿no?, reducirlo mediante las intervenciones. Es muy difícil controlar la acción del fenómeno, la acción del peligro. Pero lo que sí podemos hacer es fortalecer, ¿no?, el elemento que va a estar expuesto a la presencia de estos eventos. Ingeniera, disculpe. Alex, buenas noches. Alex, ¿qué tal? Sí, en referente a ese tema, justamente en la mañana escuchaba a un ingeniero y justamente decía que ya están ahorita en otros países utilizando el sistema de alerta temprana. Si bien es cierto, el sistema de alerta temprana tal vez no va a evitar la destrucción, digamos, en el caso digamos, de la población, digamos, de viviendas, de materiales, pero sí se puede salvar vidas. Es más, incluso decía justamente que ellos en el 2015 habían implementado un sistema de alerta temprana en la región altoandina para las heladas, y que le comunica a los comuneros 15 días antes para que ellos ya a sus animales, a las alpacas, las llamas, las guarden ellos en sus cestos y también guarden alimentos, porque si bien es cierto, los animales mueren por falta de alimentos. Entonces, decía que ese mismo sistema se podía replicar justamente digamos, en parte del Perú, pero lamentablemente todavía no se da, como en otros países ya se ha dado y se está dando realmente. Entonces, con eso explicaba que trataba de un poco de al menos evitar los riesgos y la cultura de prevención, que justamente nosotros con los peruanos no tenemos, y el empoderamiento también digamos, de ciertos, digamos, como decir, el Muy bien. Senami y todos esos detalles, como para que puedan, digamos, saber aprovechar la información. Así es, así es. Eso es una de las medidas, ¿no?, de las medidas que se están desarrollando actualmente. Es muy lento, sí, es muy lento todavía, ¿no?, la implementación de los SAT, porque también es, digamos, además de la capacitación, amerita también una inversión, ¿no? Ahí también entra la parte financiera, ¿no?, para poder desarrollar la implementación, ¿no? Pero como país estamos en ese camino, ¿no? Hay una red nacional ya de sistema de alerta temprana, ¿no?, que ya está siendo, que ya se ha aprobado y se está implementando, ¿no? Pero todavía los pasitos son muy pequeñitos aún, ¿no? Como bien dice Salek, ¿no?, la cultura de prevención nos va todavía a tomar más tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos en ese camino, ¿no? Tenemos que ver las cosas de manera optimista, en realidad. Y justamente de los comentarios que ustedes han realizado, ¿no?, dentro de la lámina que estoy presentando en este momento, ¿no?, habla justamente, ¿no?, de estos planes, ¿no?, que es importante, ¿no?, desarrollar en el marco de los procesos que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, respecto al proceso de estimación de riesgo, ¿no?, este proceso, ¿qué es lo que implica, no? Y para mí es uno de los procesos más relevantes, porque es el que te va a indicar qué es lo que tienen dentro de su ámbito de estudio, de interés, ¿no?, o su ámbito jurisdiccional, ¿no? Es necesario poder identificar, ¿no?, qué tipos de peligro hay, y también, ¿no?, cómo es que estos se han venido presentando históricamente, ¿no?,
no todos los eventos que se han dado de la misma forma, con la misma magnitud, la misma intensidad, no ha generado el mismo daño. Y esto nos ayuda, nos permite a nosotros poder conocer, ¿no?, el comportamiento de estos eventos, ¿no?, y los eventos que también se han dado, ¿no?, con gran intensidad. Sin embargo, eso no descarta de que pueda presentarse otro de mayor magnitud, ¿no? Recordemos que estamos nosotros, ¿no?, dentro del desarrollo del cambio climático, ¿no? Y esto lo que va a generar muchas veces, pues, ¿no?, es de que estos eventos sean más agresivos, ¿no?, más intensos. El otro punto importante que tiene y que desarrolla la estimación del riesgo es justamente poder analizar las vulnerabilidades del elemento. Es necesario identificar qué es lo que se va a afectar. Sí, permíteme para cerrar con el proceso de estimación y le doy el pase. Es importante poder identificar, ¿no?, qué elementos van a podrían afectarse dentro de estas áreas ya delimitadas, ¿no?, de peligro. Y finalmente poder conocer qué es lo que podría perderse, ¿no?, dañarse, afectarse. Hay que dimensionar, ¿no?, esto para poder ver, ¿no?, cuánto es lo que se requiere para poder, ¿no?, contrarrestar, ¿no?, estos riesgos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no?, tenerlo claro, porque como ustedes han visto dentro del ciclo de los procesos de GRD, ¿no?, inicia con el proceso de estimación. El conocimiento del riesgo es muy importante, ¿no?, por eso antecede a los otros procesos de prevención, reducción de riesgos y también, ¿no?, la reconstrucción. Entonces, la incorporación de la GRD en el planeamiento, ¿no?, es un proceso gradual, ¿no?, es un proceso que va a ir de paso a paso. Esto implica, además, ¿no?, la participación y concertación entre las entidades involucradas. ¿Esto qué quiere decir? Los planes que se elaboren, ¿no?, en el nivel local, ¿no?, tienen que sumar a los planes a nivel regional y estos contribuir a los de nivel nacional, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder observar resultados, ¿no?, positivos, ¿no? Va a haber intervenciones articuladas, no repetitivas, o en muchos casos, ¿no?, se deja de atender a algunas zonas porque se están priorizando, ¿no?, más de un área, ¿no?, dentro de dentro de estos instrumentos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, que estos 3 niveles de gobierno puedan conversar, ¿no? Ahora sí, ¿quién quería intervenir alguien? Discúlpeme. Señora, buenas noches. Una pregunta. Henry, buenas noches. Sí, una consulta. Cuando usted menciona en los componentes de gestión prospectiva, yo me imagino que usted habla, o sea, se refiere, por ejemplo, a los proyectos de inversión. Actualmente, los proyectos de inversión, todos tienen que llevar su estimación de riesgo, por decir, ¿no?, los estudios EVA. Por ejemplo, en educación, por ejemplo, para el tema de formalización de la propiedad informal, el análisis de riesgo. En el tema de salud también he visto que ya están tomando ese tema en lo que es saneamiento, y quizás usted nos pueda, si ya otras instituciones, por ejemplo, ya han incluido este tema para la elaboración de los expedientes técnicos de proyectos de inversión. Eso sería mi... Tenemos actualmente al PRONIE, y que elabora sus evaluaciones de riesgos, ¿no?, justamente para sus proyectos de infraestructura, ¿no? Y lo mismo está haciendo actualmente el PRONIS, es del sector salud, ¿no? Pero ellos están todavía en el proceso de planeamiento, ¿no? Están también con la
necesidad de poder incorporar estas evaluaciones justamente para el desarrollo de sus de su infraestructura, ¿no? Relacionada a su sector, ¿no? Y bueno, la normativa es clara, ¿no? Pide un estudio de riesgo. Entonces, tengo conocimiento de estas dos sectores que ya están, ¿no? Incorporando el tema de evaluaciones de riesgo. Ingeniera, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Mire, lamentablemente parece que tenemos el tema de la gestión reactiva muy acuñado en el interior de nosotros. Yo creo que desde el mismo Estado no le da el nivel de importancia. Hace 2 años, un poco más, no, 3 años, ya estaban pidiendo, por ejemplo, para el sistema SASPE, a los gobiernos locales de la zona costera, estaban pidiendo un espacio para poder colocar las antenas, las cuales demoraron 1 año en llegar. Después de eso, el sistema todavía no está ni siquiera activo, ¿no? Y parecía una mala broma, ya que el primer lugar donde hicieron la prueba de las alertas, lo hicieron en un distrito en el cual no tiene zona costera, que es el distrito del Lince. Entonces, las cosas están como un poquito fuera de nivel. Yo podría darle un beneficio a la duda, que por el tema político, el tema de gobierno, podría haber hecho que algunas de las situaciones tomaran una pausa. Pero estamos hablando que esta es una política de Estado, ¿no? Quien esté en el gobierno es indistinto. Las políticas de Estado, y sobre todo en la gestión de riesgos y desastres, que no tiene una fecha, no podemos, mañana mismo podría haber un sismo o un momento, no tenemos una visión. Entonces, ¿por qué somos tan reactivos? Es más, en algunos gobiernos locales ni siquiera han implementado un centro de control de respuesta a emergencias de GRD, todo lo ven para seguridad física, los almacenes de ayuda adelantada son mínimos o son tan suficientes para media cuadra, nada más, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en GRD es muy lento y completamente desproporcional a algún evento que podría suceder, y parece que tampoco hay un tema de sanción, o sea, todo queda en los papeles, porque si es que uno no implementa, por ejemplo, hay distritos que estuve revisando que tienen su plan de prevención y reducción de riesgos de hace 10 años, y hay otros que ni siquiera lo tienen. Estamos hablando que en los últimos 10 años han habido migraciones, han habido construcciones, implementación de locales y muchas cosas más, las cuales parece que para el común de la gente, por el desconocimiento no les afecta, pero para los que tenemos algo de conocimiento de lo que es la GRD, es hasta frustrante, ¿no? Quisiera, por favor, su opinión de esto. Sí, efectivamente cambiar la concepción, ¿no? de lo reactivo a lo prospectivo es una tarea bastante ardua, ¿no? Tenemos muchos factores que también nos juegan en contra, ¿no? Y uno de ellos es los cambios de gestión que no continúan, ¿no? Con lo trabajado. Hay avances que se desarrollan en algunos municipios cuando entran otras gestiones nuevas, bueno, o no encontraron nada o no lo toman en cuenta, ¿no? Son muy pocas las que llevan una continuidad, ¿no? De lo avanzado en la gestión de riesgo, ¿no? Y hay así como muchos factores también, cuántos son pues más de 40 años que se ha trabajado para la atención al desastre, ¿no? Versus 10 años que se viene pues, como habían mencionado ahí uno de sus compañeros, incorporando y promoviendo la cultura de prevención, ¿no? Pero esto es una problemática no solamente nacional, ¿no? Sino también internacional. Hay países, ¿no? como Chile, por ejemplo, ¿no? Que nos superan arduamente en el tema de sismos, ¿no? México, de igual manera, ¿no? Brasil, que nos supera en
en las intervenciones por inundaciones, ¿no? Pero que también están pues trabajando, ¿no? Enfocando y direccionando sus acciones a otros tipos de peligro. Aquí a nivel nacional nos está costando un poco poder trabajar en equipo, ¿no? La gestión del riesgo de desastres es un trabajo multidisciplinario. Yo no recuerdo haber hecho algún estudio en el cual no hayan participado, ¿no? Diferentes instituciones, desde instituciones científicas como técnicas y sectoriales, ¿no? Y cuando digo sectoriales me estoy refiriendo a los sectores económicos, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho trabajar en equipo. Y existe la tarea de poder actualizar también las normativas, ¿no? Frente a lo que tú estabas comentando, ¿no? Sí hay una normativa de sanción, de no, digamos, desarrollar en la temática de gestión de riesgos de desastres. Hay una normativa de sanción a las autoridades locales y regionales. Sin embargo, todavía ¿no? No se ha visto la aplicación de esta, ¿no? Porque están gradualmente incorporando, ¿no? Algunos aspectos. Hay en algunos casos donde han trabajado sus planes de prevención y reducción de riesgos, pero ya caducaron, ¿no? Ya han caducado, pasaron los 3 años y no se logró implementar en un 100%, ¿no? Quedaron todavía brechas por cerrar, ¿no? Y esto pues, si son 3 años, ¿no? Y el periodo de gestión local es 4, dejan el plan y en la siguiente gestión o no saben que existe o no es su prioridad, ¿no? Entonces ahí es donde las entidades competentes, ¿no? En este caso el CNEPRED, ¿no? Es que tiene que abordar, ¿no? En esos espacios, ¿no? Para que el trabajo no se duerma y continúe, ¿no? Estamos hablando de también, ¿no? Otro de los, digamos, de las dificultades es de que tenemos nosotros un país bastante subdividido, ¿no? Estamos hablando de 1873 distritos y con las nuevas creaciones 1890. ¿Sí? Entonces, lograr llegar a cada gobierno local, ¿no? En verdad, es una tarea bastante titánica, ¿no? Pero se está abordando desde los niveles de gobierno, ¿no? Regionales, al menos provinciales, para que ellos puedan, ¿no? También replicar esto en los gobiernos locales. Entonces, aquí yo creo que es un tema de organización también, ¿no? Un tema de organización. Esto de la normativa de la ley de gobierno regional y local, a veces pues también, ¿no? Nos juega a veces malas pasadas cuando queremos nosotros desarrollar un trabajo articulado, ¿no? Son independientes, sí, toman decisiones de manera independiente, pero cuando se trata, ¿no? De la afectación de un peligro, ¿no? El peligro, pues, en algunos casos, como el sismo, es adimensional, ¿no? No respeta límites. Entonces, ahí implica, ¿no? Un trabajo, ¿no? Articulado, ¿no? Organizado. Ajá, ingeniera, correcto. Muchas gracias por su respuesta. Es completamente cierto lo que ha dicho usted hace un rato. Es más, puso el ejemplo de Chile, Brasil, México, pero lamentablemente creo que también el tema de la GRD, ellos también han pasado muy parecido, un espacio vacío, medio gaseoso. Pero esos 3 países hago mención, sí, porque tuvieron que pasar eventos. O sea, Chile es lo que es Chile en la GRD, porque pasaron terremotos, murió gente, hubo fallas en el sistema SASPE, es más, dieron las alertas de amenaza de tsunami cuando no había amenaza de tsunami, o sea, hubo un total tema de desorganización, México igual, ¿no? Y muchas veces hasta por un completo desconocimiento hasta de los medios locales de comunicación, he visto que quieren comparar nuestro todavía no nato sistema SASPE, ¿no? Contra el de México, ¿no? Porque, es más,
dicen por qué el de ellos les da alerta de 4 o 5 minutos antes y por qué nuestro sistema no. Y es un sistema de geografía, ¿no? O sea, nosotros nos va a dar 10 segundos, 15 segundos, 15 minutos, depende de la zona geográfica en la cual esté colocados los sensores y la distancia y la parte digamos, geomorfológica del mar, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que a veces lo tocan muy tibio, comoditiciamente, y esperamos, acá parece que esperamos un sismo fuerte para poder reestructurar, y el gobierno suelte el dinero y recién comienza a hacer algo en serio, ¿no? Porque lo que hace ahora son amagos, ¿no? O sea, a ver, hagan su almacén, listo, fotito del almacén que está en una zona inundable, perfecto. Hagan su ubicación de puntos negros, no tengo. ¿Cómo no vas a tener puntos negros en tu distrito? O sea, pero para poner una cancha de fulbito va todas las autoridades, ¿no? Entonces, disculpe que diga así las cosas, pero a veces es molesto y doliente el sistema, como hasta las municipalidades toman lo que es la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres solamente como caja chica para las inspecciones ITSE. Y no les interesa muy poco poner algunos temas de capacitación, ni siquiera en el tema de capacitación, ¿no? Cuando la capacitación, si hay mucha capacitación, sería hasta peligroso para ellos, porque comenzarían a abrir los ojos y la conciencia de muchas personas, de muchas plataformas que ni siquiera han juramentado a los alcaldes. Estamos hablando que estamos 11 de febrero y en algunos distritos ni siquiera ha juramentado a la plataforma de defensa civil. Sí, justamente el CENEPRED se encarga de hacer ese monitoreo, ¿no? Es importante saber quiénes son las entidades que faltan, ¿no? Justamente completar con todos estos puntos, ¿no? O tareas que tienen que desarrollar, ¿no? Para al menos cumplir lo principal o básico dentro del sistema de gestión de los desastres, ¿no? Yo pienso también que la GRD hay un binomio aquí de responsabilidad, ¿no? De parte de la autoridad y también de nosotros como población, ¿no? Vemos en algunos casos que hay una convocatoria para un simulacro de sismos y vemos que a nivel de Lima Metropolitana son muy pocos los que participan, ¿no? Entonces ahí vemos también una falta de interés, ¿no? Por parte de las personas y es como bien dice, ¿no? Esto es porque no ha habido un evento o no recordamos o no hemos presenciado un evento, ¿no? De una magnitud como lo que sucede, pues hemos visto hace poco, ¿no? En Turquía, ¿no? O lo que pasó en México, en Colombia, ¿no? No han visualizado eso, y si han visto lo que sucedió, por ejemplo, en el sismo del 2007, ya se olvidaron, ¿no? Entonces, ahí es ardua el trabajo que tiene INDECI en este caso, ¿no? De poder continuar insistiendo en esta preparación, ¿no? Que hacen a través de los simulacros, ¿no? Entonces, nosotros, como población, ¿no? Yo escucho que dicen, ¿no? No se ubiquen en zonas de peligro, ¿no? Bueno, si pasó el Huayco y se llevó N casas, era porque estaba ubicado dentro del cauce de esa quebrada seca, ¿no? Por ello es importante, ¿no? Que las autoridades locales definan, delimiten cuáles son estas áreas de peligro, y que no termine ahí, ¿no? Que aterrice en ordenanzas de restricción de estas zonas, por el bienestar, ¿no? De la población, por salvaguardar su vida, su integridad, ¿no? Pero son tareas, pues, ¿no? Bueno, que se tienen que desarrollar, ¿no? Rápidamente, y está tomando más trabajo de lo que se debe, justamente porque también los temas de reubicación muchas veces pues ya generan en algunos casos una oposición social, ¿no? La población se resiste
o muchas veces ha habido un caso, ¿no?, de reubicación cuando sucedió lo del volcán Ubinas, por ejemplo, ¿no? Hubo allí una reubicación de la población al comienzo decía, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Yo necesito, ¿no?, nuevamente generar, ¿no?, mi actividad económica, ¿no? El desarrollar una ciudad, tanto social como en el aspecto económico, no es tarea sencilla, ¿no? Entonces, ahí, justamente por eso decimos, ¿no?, que la gestión de riesgos de desastres, la correcta gestión de riesgos de desastres, implica un trabajo articulado, ¿no? Un trabajo no solamente de orientación, de asistencia técnica, ¿no?, sino también de participación, ¿no? Entonces, cada entidad hace su tarea, ¿no?, pero hace su tarea por su lado. Lo que se necesita aquí, ¿no?, es poder trabajar, ¿no?, como equipo, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias de verdad por sus intervenciones. Y por favor, si hay alguna consulta, igual continuamos, ¿no?, esta misma dinámica para poder seguir intercambiando opiniones. Bueno, aquí tenemos nosotros un esquema, ¿no? Solo es para mostrar nada más, ¿no?, cómo es que en la teoría debería de estar articulado, ¿no?, los planes y políticas. Como ustedes saben, ese plan tiene como función, ¿no?, la orientación técnica, además del monitoreo del desarrollo de los planes y políticas a nivel nacional. Y vemos cómo ellos plantean, ¿no?, la necesidad de la articulación de todos estos, ¿no?, desde el sectorial al regional, local provincial, local distrital, ¿no? Hay la necesidad de que cada uno de ellos, ¿no?, elabore sus planes estratégicos, ¿no? En otros casos será, pues, plan de desarrollo concertado, ¿no? Pero también debe haber un alineamiento, ¿no?, entre los niveles de gobierno, entre los planes que elaboran los niveles de gobierno. Como decía anteriormente, es importante que lo que se desarrolle dentro de un plan de desarrollo local concertado, a nivel de distrito, ¿no?, pueda sumar, contribuir, ¿no?, a lo planificado dentro del plan provincial, ¿no?, y de igual manera en el regional. A su vez, ¿no?, en el sectorial. Entonces, esto no se observa, ¿no?, en la realidad, en la práctica, ¿no?, no se observa. Y si hay, es muy, muy poco, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros actualmente, ¿no?, el desarrollo del plan multisectorial, ¿no? Dentro de este plan multisectorial, la intervención es por parte de los ministerios. Hasta hace unos años atrás se trabajaba, o los sectores intervenían, perdón, ministerios intervenían, ¿no?, sin hacer ninguna consulta al gobierno regional, ¿no? Actualmente ya hay, ¿no?, esa articulación, ¿no? Ya ellos les consultan o coordinan, más que nada, más que consultar, hay una coordinación, ¿no?, entre los ámbitos de intervención del ministerio ya con el gobierno regional, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es importante porque muchas veces, ¿no?, los estudios que se hacen a nivel macro, ¿no?, son bastante generales y muchas veces pueden dejar, ¿no?, digamos, dejar fuera áreas, ¿no?, que también, ¿no?, son necesarias, ¿no?, dentro de esta intervención. Por ello es que es necesario, ¿no?, complementar estos estudios de riesgo macros, ¿no?, cuando digo macros, me refiero al nivel nacional, con estudios, ¿no?, de repente, pues, de semidetalle, que podría implicar un análisis a nivel regional. Entonces, ahí ya estarían trabajándose con las instituciones, hablo de direcciones regionales u otra entidad que esté relacionada al peligro que van a analizar, ¿no?, a fin de que puedan también trasladar, ¿no?, su expertise y su conocimiento del territorio dentro de estos estudios. Entonces,
Poco a poco estamos viendo, ¿no?, cómo la necesidad muchas veces, ¿no?, de que se deja de intervenir en áreas importantes, ¿no? Eso hace de que se mejore, ¿no?, este análisis de riesgo, estos estudios. Bueno, aquí estamos nosotros observando el proceso de la planificación, solamente para poderlo, para poder tener nosotros más claridad, ¿no?, de lo que implica planificar, ¿no? Porque decíamos, ¿toma mucho tiempo? Sí, toma mucho tiempo, ¿no? Pero es necesario. Y con la práctica, ¿no?, estos procesos que duran, pues, ¿no?, periodos muy extensos, ¿no?, se puede, pues, reducir, ¿no?, porque ya se tiene el conocimiento y se tiene el ejercicio, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de la planificación es importante, ¿no?, establecer una etapa de preparación para poder identificar cuáles son los actores con los que, ¿no?, o los que van a participar, estos entidades claves, ¿no?, que se necesitan para poder generar estos planes, ¿no? Los procedimientos metodológicos también es importante, ¿no?, asentarlos, ¿no?, poder ya concretar en un procedimiento específico, ¿no? Luego viene la parte del diagnóstico, y aquí es donde entra, ¿no?, nuestro proceso de estimación de riesgo con la elaboración de los estudios, ¿no?, respectivos, que son, pues, la evaluación de riesgos de desastres, ¿no?, en los escenarios de riesgos, y el análisis de riesgos, que también, ¿no?, ya forma parte dentro de los estudios necesarios, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no?, ya aquí es donde se incorpora, ¿no?, la parte de gestión de riesgos de desastres. Ingeniera, Luego disculpe, viene, ¿podría, por sí, favor, Henry. dar las características de la evaluación del EVAR, de escenarios y del ADR, las diferencias, por favor? Sí, lo vamos a ver, no se preocupen, más adelante, lo tenemos ahí en una presentación también. Bueno, continuando, estamos viendo aquí ya la etapa también de formulación, ¿no? Dentro de esta etapa de formulación es ya donde vemos, ¿no?, las acciones de prevención y reducción de riesgo. Aquí hay que formular, planificar, ¿no?, qué tipo de medidas son las que se van a desarrollar. Luego viene la concertación y aprobación, ¿no?, donde se lleva a cabo ya esta presentación de propuestas, ¿no? Posteriormente la implementación. En esta implementación, ¿no?, la finalidad es de reducción de riesgo, ¿no?, principalmente. Y finalmente el monitoreo y control, donde se determinan los indicadores, ¿no?, de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, esto es el proceso de incorporación, ¿no?, de la GRD dentro de la planificación. Como pueden ver, son varios pasos, ¿no?, pero es necesario, ¿no? Y bueno, esto, ¿no?, dentro de los aspectos social, económico y ambiental. ¿Cuál es la finalidad? Poder, ¿no?, llegar a un desarrollo sostenible a futuro. Entonces, ahora vamos a entrar, aquí es donde vamos nosotros ya a ver justamente estas definiciones. Por favor, ¿puede volver a la presentación anterior, por favor, para tomar una captura? Por supuesto. Se les va a compartir la presentación también, no se preocupen. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. No tiene por qué. Entonces, vamos ya a entrar a este punto del proceso de estimación de riesgo de desastres. Esto vamos a ver qué nos dice la teoría. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? La ley 29664
nos habla de un proceso que comprende acciones y procedimientos, ¿no?, que se necesitan para poder generar el conocimiento tanto de los peligros, ¿no?, poder analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo. Esto con la finalidad, ¿no?, de que las autoridades locales puedan, ¿no?, tomar decisiones de manera oportuna, ¿no? Asimismo, dentro del numeral 6.1 del artículo 6 del reglamento de la ley, nos habla que es el CENEPRED la institución a cargo de proponer al ente rector la normativa que asegure y facilite tanto los procesos técnicos como administrativos, ¿no?, de estimación, prevención y reducción de riesgo, así como el de reconstrucción. Entonces aquí ya vemos, ¿no?, que es competencia del CENEPRED, ¿no?, el proceso de estimación. Dentro del numeral 11.3 del artículo 11, ¿no?, de este mismo reglamento, nos habla de que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales los responsables de identificar el nivel de riesgo existente dentro de su ámbito jurisdiccional. Asimismo, de establecer un plan de gestión correctiva del riesgo en el cual deben establecer medidas de carácter permanente en el contexto del desarrollo e inversión. Quien les brinda el apoyo técnico es el CENEPRED, pero también las instituciones competentes. Cuando hablamos de las instituciones competentes, pueden ser, ¿no?, los ministerios relacionados, ¿no?, a la afectación que se podría dar. Por ejemplo, ¿no?, si se afecta la parte agrícola, estamos hablando, ¿no?, del asesoramiento técnico del Ministerio de Agricultura, ¿no? Igual, si hablamos si es que hay una afectación en la actividad ganadera, también igual, ¿no?, hablamos del Ministerio de Agricultura. Cuando hay afectación relacionada a las viviendas, pues entra a tallar, ¿no?, el Ministerio de Agricultura. Entonces, de acuerdo, ¿no?, al tipo de afectación que se vaya generando, es donde entran, ¿no?, justamente las instituciones en función a sus competencias. Entonces, en este artículo ya nos está diciendo, ¿no?, que los responsables de identificar el riesgo dentro de su ámbito jurisdiccional son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Tarea importante de estas instituciones. Dentro del reglamento también, ¿no?, hay un artículo, el artículo 11, ¿no?, dentro de su numeral 11.2, nos dice que tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales, ¿no?, deben incorporar dentro de los planes de desarrollo urbano, acondicionamiento territorial, así como en las zonificaciones que estos puedan realizar, ¿no?, las consideraciones pertinentes de existencia de amenazas y condiciones de vulnerabilidad. Estos deben seguir lineamientos, ¿no?, y deben contar con el apoyo técnico del CENEPRED y de las instituciones. Entonces, aquí les deja la tarea, ¿no?, se les deja la tarea al gobierno regional y local de incorporar, ¿no?, dentro de sus planes territoriales, el conocimiento de las áreas de peligro, ¿no?, así como las condiciones de vulnerabilidad que puedan, ¿no?, haber. Dentro del numeral 13.1 del artículo 13 nos habla, ¿no?, acerca de las entidades públicas, ¿no?, que en coordinación con el CENEPRED deberán generar normas e instrumentos de apoyos para que estas entidades, que son gobiernos regionales y locales, puedan utilizar, ¿no?, estos resultados dentro de sus procesos respectivos de análisis, planificación y gestión.
Entonces, todo lo que las láminas nos han antecedido, ¿no? Nos permite a nosotros poder ya entender con más claridad, ¿no?, lo que nos está indicando las normativas, tanto de la ley como del reglamento. Finalmente tenemos los lineamientos técnicos generales para la implementación del proceso de estimación del riesgo de desastres. Estos, ¿no?, nos habla aquí de contar con procedimientos técnicos y administrativos de carácter general que permitan generar el conocimiento sobre las condiciones del riesgo de desastres para el efectivo funcionamiento de este. Entonces, ¿qué nos dan los lineamientos técnicos? Justamente estos procedimientos que necesitamos, ¿no?, de manera general, porque son lineamientos, ¿no?, que nos permitan poder conocer los riesgos, ¿no?, a fin de que se puedan tomar, ¿no?, las decisiones respectivas. Ingeniera, disculpe. Sí. En lo que se refiere al tema de las capacitaciones, ¿no?, los lineamientos de capacitación, ¿por qué siempre son mayormente, y las más interesantes capacitaciones, designadas solamente al personal municipal, ¿no? O sea, porque ahí te dice experiencia de gestión y te dice de qué municipalidad eres. Si estamos hablando que el mejor sistema de prevención es la capacitación, ¿por qué es sesgado esto, no? Y es más, o sea, peor todavía conociendo que las gestiones más cortas son las municipales y esas son las que tienen contacto directo. Entonces, la comunidad es la que debería saber, la que debe evaluar los riesgos, la que debería comenzar a presionar a sus gobiernos locales, y si los locales no tienen la capacidad de respuesta en ello, bueno, irse hacia arriba, ¿no? Entonces, pero si a la comunidad la tienes ignorante de cómo poder vivir en una condición más segura, bueno, creo que es muy bonita el texto, pero no es muy funcional. Excelente pregunta y excelente comentario. Justamente, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en pantalla, ¿no?, ya existen normativas que designan responsabilidad a los gobiernos locales y regionales. Y justamente las capacitaciones, ¿no?, en primer lugar, ¿no?, van dirigidas hacia estas entidades, porque es necesario, ¿no?, asegurarnos de que estas instituciones tengan el pleno conocimiento de lo que, o de la tarea que necesitan abordar, ¿no?, en cumplimiento de la ley, ¿no?, porque esto ya es un mandato, ¿no?, y el no hacerlo es una falta. Por ello es de que es necesario, bueno, hablo a nivel de institución competente, que es el CENEPRED, ¿no?, el por qué toman como prioridad la capacitación a estas instituciones. Pero hay un punto importantísimo que acabas de mencionar, ¿no?, la comunidad, la población. También es necesario que estén capacitados, ¿no? Por eso es que hay un plan de educación comunitario, ¿no?, que se viene trabajando, ¿no?, con el INDECI, entre el INDECI y el CENEPRED, a fin de que puedan también, ¿no?, brindar orientación técnica, ¿no?, respecto al conocimiento del riesgo y respecto también al rol que tienen, ¿no?, dentro del SINAGER, dentro de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Habíamos dicho hace un momento, ¿no?, que la GRD, ¿no?, es un trabajo en conjunto, ¿no?, es un binomio de responsabilidad, ¿no?, entre la autoridad local y también su población, ¿no? Por eso más bien muchas gracias por el comentario para poder, ¿no?, clarificar un poco este punto importante. ¿Atendí a tu consulta? Sí, ingeniera, muchas gracias. Y realmente, como le mencionaba hace un rato, ¿no?, la ley está muy bonita, las articulaciones entre gobiernos, en los tres niveles de gobierno, pero realmente, disculpe, yo tengo años en este tema, no veo mucho avance y
temas tan sencillos, y no es saliendo del tema, pero es un tema un poquito que hemos tocado. Por ejemplo, ante una situación de emergencia se activa un puesto comando. Bomberos, policías, municipalidades. ¿Y cuál es lo más importante? Es la comunicación. Y cada uno tiene sus claves y en ninguna parte de los procesos te dice que tiene que haber una clave única de esto. Entonces los bomberos están con sus claves, policía con sus claves, municipalidad con sus claves, nunca han articulado equipos ni siquiera que tengan el mismo nivel, el mismo estándar. Y en una situación de emergencia, las comunicaciones es una de las cosas más importantes que van a haber. Ahora, volviendo al tema de las brigadas comunitarias o la comunidad organizada, es donde debería cualquier gobierno local apuntar con prioridad de antes de ayer, ya que estamos hablando que un distrito tendría sus bomberos, y ningún cuartel de bomberos excede una capacidad operativa de 60 personas en la mañana y la misma cantidad en la noche. Ahora, si esperamos el sismo que dicen que va a haber de 8.5 a 9, muchos cuarteles de bomberos van a caerse, que hay un posible tsunami. Estamos hablando que las antenas también de comunicación van a comenzar a fallar. Estamos hablando que algunos municipios y sus almacenes están en zonas inundables, ¿no? No vemos mucho el tema de la carta de inundación marina, ¿no? Entonces, hasta la señalética es cómplice en este gran nivel de irresponsabilidad, ¿no? Porque para no alertar a la comunidad, para no alterar a la comunidad, no les dicen todas las cosas como son. Entonces están siendo cómplices, pues, las autoridades locales, regionales, de algo que pudiera pasar con mucho más gravedad por el desconocimiento. Si uno quiere entrar a un curso, dice que tiene que poner que está trabajando en una municipalidad en algo, así no sea, así sea falso. O sea, es absurdo poner tantas trabas para gente que necesita o que quiere simplemente aportar en su distrito, en su localidad, y vienen los filtros, ¿no? Los cursos más sencillos se lo dan digamos, a las comunidades, y los cursos que también hay comunidad, hay gente bien organizada en comunidades que saben, o sea, ellos saben qué cosa es su distrito, cómo se alerta el tema del río, el tema del friaje, el tema del mar, saben mucho mejor que la gente del INDECI, porque ellos viven ahí, han heredado, viven de esa actividad comercial, saben mucho mejor hasta los temas del mar. Y bueno, sin desmerecer, pues no, a veces todo hacen un tema plano, cerrado el mar, cerrado los accesos, cuando es algo a veces que en forma natural se da. Gracias, ingeniero. Estimado Ricardo, has detectado, ¿no?, una de las limitaciones que se tiene al desarrollar justamente los planes de contingencia. Cuando solicitan los planes de contingencia, dicen, ¿no?, es un mandato, ¿no?, que deben de cumplir de acuerdo a ley, ¿no?, que se tiene que hacer a nivel local, se tiene que hacer a nivel regional, ¿no?, a nivel ministerial, ¿no?, en los 3 niveles de gobierno. Cada institución trabaja su plan de contingencia, y lo digo porque he participado en la elaboración de muchos, ¿no?, brindando asistencia técnica, pero en el marco del escenario de riesgo, ¿no? Pero cuando escucho, ¿no?, desarrollan el plan de contingencia alineado dentro de la institución, ¿no? Es decir, ¿no?, hay un área encargada, ¿no?, que se va a, digamos, tiene la función de poder organizar, recepcionar datos, información de lo que ocurrió en cada una de las sedes que tiene, ¿no?, por decir, tratándose de un ministerio, ¿no? Perfecto, todo está muy bien organizado, ¿no? Me voy a otro ministerio, escucho de igual manera las competencias del sector, tal, tienen que hacer estas tareas, tienen que llamar a tal, ponerse en contacto, ¿no?, con las direcciones regionales, estas con sus locales, ¿no?, con sus entidades más locales, etc. O sea, hay un alineamiento, ¿no? Pero lo que no veo es una articulación interinstitucional, y que es lo que tú has comentado, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Lima Metropolitana, ¿no?, debería de tener, ¿no?, un plan de sismos, ¿no?, un plan de contingencia de sismos, ¿no?, que indique cuáles van a ser, ¿no?, las acciones o protocolos a seguir, ¿no?,
de manera, digamos, de todos los distritos en su conjunto. Porque valgan verdades, van a haber distritos que van a ser mucho más afectados que otros, ¿no? Entonces, ya al tener yo un área zonificada, ¿no? Voy a articular con todos los distritos que están dentro, ¿no?, de mi jurisdicción provincial. Pero además necesito también articular con la parte sectorial, en este caso, ¿no?, el Ministerio de Salud. Necesito también identificar cuáles van a ser mis áreas de acogida, ¿no? Si es que mi casa se ha caído, ¿no? O las casas se han caído, ¿a dónde voy a llevar a toda esa cantidad de población? Si se cayó el hospital, ¿dónde van a ser atendidos? Si se cayó uno de los puentes que conecta, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo estoy en Lima, hablo de acá de Lima, ¿no? San Juan del Lurigancho con el cercado de Lima. San Juan del Lurigancho va a quedar aislado, ¿no? Si hay ahí una, digamos, ahí una fractura, ¿no?, de la infraestructura. Entonces, ese tipo de análisis, por ejemplo, ¿no?, no lo he visto, ¿no? No lo he visto. Entonces, ahí hay un punto importante, ¿no?, que justamente tú acabas de mencionar. El sismo es un peligro, ¿no?, de efectos adimensionales. ¿Hasta dónde, ¿no?, va a manifestarse, ¿no?, su alta intensidad, ¿no? Tenemos una aproximación. ¿Cuáles son estos sectores, ¿no?, con mayor o menor riesgo? También está identificado, lo ha hecho el SISMIP, ¿no?, a nivel de Lima Metropolitana. Pero ya con eso, aún así falta todavía, ¿no? Ya cada institución está trabajando sus planos internos, ¿no?, a nivel distrital. Cada sector, ministerio, está trabajando sus planes, ¿no?, frente al sismo. Pero ¿y esa articulación que debe de haber, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente, ¿no?, falta esa visión, ¿no?, de la parte alta, ¿no?, para poder ordenar un poco, ¿no?, esta serie de acciones que van a desarrollar, ¿no?, cuando se presente el evento, porque el evento se va a presentar. Así es, El ingeniera. evento se va a presentar. Yo creo que deberían comenzar a trabajar en protocolos básicos de respuesta a emergencias. O sea, siendo sinceros, ingeniera, por ejemplo, si la municipalidad tuviera un plan de prevención de reducción de riesgos, no está articulado con el del Cuerpo de Bomberos, no está articulado con el del Ministerio de Salud, no está articulado con el de las UGELS. O sea, estamos armando piezas de rompecabezas que no corresponden en realidad. Entonces, es triste que nos tengamos que dar cuenta, pasado el sismo, que los que ojalá sobrevivamos, no hemos podido hacer en realidad ninguna acción preventiva. Estamos realmente encerrándonos en nuestras casas, pensando qué cosas es lo que podríamos hacer, cada uno va a hacer su propio búnker en realidad, porque sabe que dicen que el gobierno el local va a dar la respuesta. Mentira. No va a dar, porque en mi caso, en mi municipio está dentro de la zona inundable, ¿ya? Así, por ejemplo, como todos los costeros que están de la zona sur y norte de Lima, ¿no? Están casi frente al mar, y es lo primero que va a desaparecer, al igual que sus almacenes de ayuda humanitaria, donde guardan más escobas que carpas. Y bueno, realmente es triste que nosotros no tengamos, los que queremos articular algo, tengamos tantas limitantes. Les comento una experiencia de la semana pasada, si me permite. Saqué una cita con el alcalde distrital. No voy a decir qué distrito fue porque no quiero avergonzarme más de mi distrito. Saqué una cita con el alcalde distrital, no me recibió, me recibió una regidora, y la regidora no me entendió ni jota de lo que hablaba. Al final me dijo que si dejara una propuesta. Le digo, no vengo a dejar ninguna propuesta, vengo a ver si es que ustedes van a cumplir con la ley. Ya que ni siquiera mi alcalde, por el cual yo voté, ha juramentado la plataforma. Y yo venía a decirle este tema.
y en algunos que fueron candidatos, me reuní con ellos para explicarles un poco qué cosa es la gestión de riesgos, ¿no? Nadie tiene por qué saber todo. Es imposible que alguien sepa, pero si es que alguien se te acerca a decirte algo de ello, por lo menos tómate unos 15 minutos, escúchalo, y si quieres acciona según tu conciencia, ¿no? Sí, sí, efectivamente es, como te decía, es una labor bastante titánica, ¿no? Pero bueno, tenemos una entidad, ¿no? Que es el CENEPRED, que es quien, bueno, día a día hace su programación para poder justamente ir cerrando estas brechas, ¿no? Pero también hay aquí un tema de decisión política, ¿no? Un tema de interés, como decía. Entonces, bueno, hay municipalidades que, bueno, sí lo vienen llevando muy bien, ¿no? Que se preocupan. Y hay otras que cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, como te decía, tenemos que continuar, ¿no? Que continuar mirando de manera positiva y esperanzadora de que en algún momento, ¿no? Estas brechas se van a ir cerrando. Entonces, Okay. muchas gracias, Ricardo, ¿verdad? Ha contribuido mucho tu experiencia. Gracias. Levantaron la mano. Ahí hay alguien más que quiere participar, porque tengo acá un listadito de preguntas que me gustaría que vayan contestando. Susana, creo que levantaste la mano. Sí, ingeniero. ¿Sí? Buenas Adelante, noches. Susana, buenas noches. Sí, para acotar lo que decía el compañero, que si bien es cierto, sí, pues no, también en otra municipalidad que he visto, de unos vecinos que fueron también a reclamar, ¿no? La verdad es que el área de defensa civil o la subgerencia de defensa civil, que es un cargo de confianza, y por ser de confianza, también debería de ser con una persona idónea para el puesto, pero lamentablemente no lo ven así, ¿no? Entonces, la parte de riesgo de desastre lo dejan a un lado. Lo que más se interesan son es más, hasta tienen 8 inspectores ITSE, ¿no? Que solamente se encargan de ver a todos los locales comerciales que cumplan con su extintor, sus medidas y todo. Pero la parte de riesgo de desastre, ¿dónde queda, no? A pesar que se tiene una partida presupuestal, que es formar las brigadas, de capacitar a la comunidad. Y sin embargo no se da, ¿no? Entonces se hacen reclamos, como la municipalidad de Lince, que tengo ahí unos vecinos, que van y no hay respuesta. Se quejan, es más, han llegado hasta la Contraloría, ¿no? Al órgano de control interno, al OSI, y simplemente la municipalidad les pasa los planes, ¿no? Que sí han cumplido, pero en papel, porque ellos son los vecinos que saben lo que realmente si han recibido curso o no, ¿no? Entonces es lamentable, pues, que pienso que ahora con la ley que me parece que ha cambiado, que deben estar personal, sí de confianza, pero personal capacitado, pues, ¿no? De por lo menos recibir una capacitación como la que estamos recibiendo, de conocer qué es la gestión de riesgo de desastre. Como decía el colega, él les hablaba, no es que todo lo deban de saber, pero por lo menos si está en esa gerencia, debe de saber qué es la gestión de riesgo de desastre. Solo ese ingeniero quería contar. Gracias. Muchas gracias, Susana, por tu comentario. Y antes de darle el pase, hay 2 participantes que han levantado la mano. Aquí hay un listadito de 5 preguntitas que las he desarrollado en base a lo que estamos ya viendo, ¿no? Hasta el momento. Y me gustaría la participación de ustedes para poder ir respondiendo, ¿no? Y bueno, eso es importante para ver cuánto, ¿no? Hasta el momento estamos nosotros ya conociendo respecto a... No es una evaluación, solamente es una preguntas claves, ¿no? Para que podamos nosotros conocer estos puntos como referencia, ¿no? De lo que nosotros estamos desarrollando el día de hoy. ¿Ya? Entonces, en lo que vamos escuchando a los participantes. Susanita, ¿has dejado tu manito levantada?
Y Ricardo, Daniel Barbosa tiene la mano levantada. Yo le voy a dar el pase para poder escuchar su consulta, y en lo que van también ahí respondiendo por chat las preguntas que les he hecho aquí, las que ustedes deseen, elijan una y respondan ahí por el chat en lo que vamos escuchando a Daniel. Daniel, creo que querías hacer una pregunta. Sí, señora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? No, con respecto a la opinión del compañero sobre las instituciones de primera respuesta, ¿no? Hablaba del tema de los bomberos, de policía, que no se utilizaba una terminología común o, como se dice, hablar en un mismo idioma para poder entenderse ante la atención de una emergencia, ¿no? Justamente yo pertenezco a una institución de primera respuesta. Lo que está tratando el INDECI es justamente de articular y de manejar el mismo lenguaje, ¿no? Con cursos, obviamente que nosotros nos encargamos de lo que es la preparación y respuesta, básicamente, ¿no? Para poder atender esa emergencia. Y realizamos entrenamientos constantes donde sí aplicamos en sí la terminología común, no como antes que sí, cada quien hablaba con sus propios términos, policías, encargada, Fuerzas Armadas con sus propios términos, bomberos igual, ¿no? Y como ahora trabajamos con lo que es los manuales de INSARAG ya internacionales, que nos permite estandarizarlo, ¿no? Para poder justamente no contradecirse o saber hablar el mismo idioma, que es lo que se quiere para poder actuar de la mejor manera atendiendo a esa emergencia y ayudando a la población, ¿no? Gracias, señora. A ti, Daniel, a ti por tu comentario. Muchas gracias. A ver, ahora sí me gustaría escuchar las respuestas. Habíamos hablado del proceso de estimación. Si alguien me puede decir a qué está asociado el proceso de estimación, algo muy puntual. ¿Alguno de los participantes, por favor? Ingeniera, Sí. ¿qué es? Es una acción que se toman, ¿no? Y procedimientos para poder generar el conocimiento de los peligros y amenazas, ¿no? Para analizar la vulnerabilidad, ¿no? De los niveles y también ver los niveles de riesgo, ¿no? Muy bien, muy y bien. en base a eso se toman las decisiones, ¿no? De cómo actuar, ¿no? Muy bien, Rocío González, aquí ya te he anotado para un puntito en tu calificación. Muchas gracias. Gracias. Correcto. Y la otra pregunta era que ¿quién es el responsable de identificar? Usted dijo que era la parte local y regional, ¿no? Correcto. Muy bien, Rocío. Usted estaba atenta. Gracias. ¿Algún otro participante que se atreva a contestar ahí otra de las preguntas? Yo. A ver, ¿me escuchan? La estimación de riesgo es con la finalidad de conocer o identificar los niveles de peligro, los niveles de vulnerabilidad, y de la unión de los dos, conocer lo que es los niveles de riesgo. Y la estimación de riesgos está enmarcado dentro del enfoque prospectivo. La entidad de cargo son los gobiernos locales, regionales. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de identificar el nivel de riesgo? Puede ser, ¿no? También podría ser los gobiernos regionales, locales. Y los instrumentos que se deben incorporar en el resultado son los EVAs, los ADR y otro no recuerdo. Muy bien, Henry. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí en una nada más que no se ha acertado, pero en el resto está muy bien. Gracias. También ahí tienes tu puntito para tu evaluación. ¿Alguien más? ¿Un tercero para poder cerrar y pasar a las respuestas? ¿Qué tal? Buenas noches. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. En lo que se manifiesta en el tema de la estimación de riesgo de desastres, bueno, vendría a ser, el riesgo es la probabilidad de que algún peligro se materialice. Correcto, en este caso, si vamos a hablar de una estimación, vendría a ser la valoración del riesgo. Tendríamos que ver, ¿no? Su valoración y la consecuencia que va a traer
para eso serviría, ¿no? En base a eso podemos determinar si va a tener una consecuencia mayor, tal vez menor, o de grande magnitud, se puede determinar. ¿Cuál es la entidad que está a cargo? Normalmente creo que en la gestión de riesgos, las municipalidades o los gobiernos locales o los gobiernos regionales, y en el caso de subir a otra instancia sería ya, pues, o sea, no el Estado, ¿no? Ya. Y eso sería la identificación o la responsabilidad de identificar el riesgo sirve justamente para actuar ante una situación que se pueda presentar y podamos adoptar tal vez medidas preventivas, ¿no? Ya, muy bien, ahí has acertado también en algunos puntos. Y bueno, si no hay alguien más, entonces vamos a pasar a conocer las respuestas bastante puntuales, ¿no? De lo que hasta el momento ya hemos conceptualizado en relación al proceso de estimación del riesgo de desastre. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la estimación? Bueno, es un proceso de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? A veces lo confunden como uno de los componentes, pero no, está dentro del ciclo del sistema de gestión de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Entonces, es un proceso de la gestión del riesgo. ¿Para qué sirve? Ya lo han dicho muy bien, ¿no? Lo ha mencionado ahí Rocío, Henry, César, de manera acertada, ¿no? Nos permite conocer las condiciones del riesgo existente, ¿no? Y aquí pues implica, ¿no? Conocer los peligros, identificar las vulnerabilidades, ¿no? Y analizarlas también, para que finalmente podamos nosotros dimensionar el riesgo existente. ¿Cuál es la entidad a cargo de este proceso? ¿No? De acuerdo a la ley 29664 y su reglamento, ¿no? Se ha precisado que es el CENEPRED, a cargo de la estimación. ¿Quién es responsable de identificar el nivel de riesgo? Pues habíamos dicho que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, la entidad a cargo es el CENEPRED. El responsable de identificar el riesgo, gobiernos regionales y locales, ¿correcto? ¿Y en qué instrumentos de gestión pues deben incorporarse, ¿no? Los resultados obtenidos, ¿no? De la identificación del riesgo? Ya habíamos dicho que dentro de los planes de prevención y reducción de riesgos de desastres, los planes de desarrollo urbano, planes de condicionamiento territorial, zonificaciones territoriales, ¿no? Son algunos de los instrumentos donde es necesario que se vaya incorporando este proceso. Entonces, estos son puntos importantes que ustedes, ¿no? Deben de conocer, ¿no? Para tener claro el concepto de la estimación del riesgo de desastres. ¿Okay? Aquí tengo yo un comentario de Rocío. Creo que ya había participado, Rocío, que son acciones y procedimientos que permiten generar conocimiento de peligro. Muy bien. Y de José Luis Donaire, que dice él, como podríamos asegurar, un gran trabajo, es un comentario, ¿no? Si cada un determinado periodo las autoridades que llegan al poder traen sus colaboradores, sí, pues, de confianza, ya realizados en GRD, entiendo que era lo que quería escribir, queda en nada volver a capacitar nuevamente, la verdad no veo las mejoras al respecto. ¿Sí? Bueno, José Luis, es un proceso bastante largo, ¿no? Sobre todo cuando se necesita incorporar nuevos conceptos, ¿no? Es bastante difícil, pero no imposible, ¿no? Y seguimos en la lucha. Bueno, entonces, estos puntos, apréndanlo bien, ténganlo siempre bastante en cuenta, a fin de que no se confundan con los otros procesos. ¿Por qué me aboco bastante a la conceptualización de la estimación del riesgo? ¿No? Porque este es un tema que es uniforme, común, estandarizado, a nivel nacional como a nivel internacional.
el punto más relevante, ¿no?, dentro de los procesos de gestión de riesgos de desastres es justamente el conocimiento del riesgo. Y vamos a ver más adelante, ¿no?, en qué consiste, qué es lo que implica, qué es lo que necesitamos para desarrollar un adecuado proceso de estimación. Entonces, ¿quiénes son las entidades encargadas de desarrollar este proceso de estimación de riesgo? Tenemos las instituciones técnicas y científicas del sector público a nivel nacional, ¿no? Son fuentes oficiales sobre la cual uno debe desarrollar, ¿no?, todo tipo de estudios de riesgo. Estas entidades científicas nos brindan conocimiento en relación a los peligros, o los diferentes peligros que se presentan en nuestro territorio nacional. Las entidades técnicas nos proporcionan información estadística, socioeconómica, datos históricos, indicadores que nos van a permitir a nosotros poder, ¿no?, trabajar tanto la parte del peligro como la parte de vulnerabilidad. Entonces, ellos son los, digamos, generadores de información. Tenemos también al sector académico a través de la investigación. Es muy importante el desarrollo de la investigación, ya que esto nos permite poder asentar bases, ¿no?, para los estudios técnicos que se van a desarrollar, ¿no?, en el marco de la gestión de riesgo de desastres. Bueno, tenemos también organismos no gubernamentales, ¿no? Hay muchas instituciones, ONGs, que vienen trabajando en la temática de gestión de riesgo de desastres. Y que contribuyen, ¿no?, sus investigaciones, trabajos, estudios, ¿no?, justamente a poder conocer, ¿no?, los diferentes peligros que se han venido presentando, ¿no? Hay ONGs que digamos, son de carácter nacional, y también hay otras de carácter internacional, ¿no?, que su trabajo pues suma, ¿no?, a el conocimiento del riesgo. Y finalmente la cooperación internacional, ¿no?, que también contribuye, ¿no?, justamente a poder financiar el desarrollo de estos estudios. Es importantísimo, porque también sin financiamiento, ¿no?, o un direccionamiento presupuestal, no se podría desarrollar. Y los estudios, mientras más detallados son más costosos. Ingeniero, una consulta. ¿Las Sí, Fuerzas Armadas también están integradas en el punto 1, que es instituciones técnicas científicas? No. Las Fuerzas Armadas, no. Las instituciones científicas, vamos a ver aquí más adelantito, ¿no?, van a generar información relacionada a los peligros, ¿no?, específicamente. Y las técnicas, a todo tipo de información que nos va a permitir, ¿no?, trabajar las vulnerabilidades principalmente. Ahora, no obstante, ¿no?, acá hay un ítem, ¿no?, establecer los instrumentos técnicos normativos para regular su implementación en el país, de modo que la información que se genere sea, 1, confiable, 2, oportuna. Esto es muy importante, ¿no? Confiable, ¿por qué? Porque son entidades, ¿no?, nacionales, ¿no?, de carácter oficial, ¿no? Por eso nosotros, cuando desarrollamos un estudio, es importante, ¿no?, que esta información venga de entidades oficiales, a fin de que podamos nosotros tener una seguridad, ¿no?, de que es una información trabajada de manera adecuada, ¿no? Y oportuna porque, por decir, ¿no?, si yo hago un estudio después de un evento, ¿no?, muchas veces pues ese estudio puede quedar obsoleto, ¿no? Entonces es importante tener la información, ¿no?, lo ideal antes de, ¿no? O por la lentitud de la implementación también, ¿no? Eso no podía decir.
Esto es importante, ¿no? A fin de que los tomadores de decisiones puedan contar, ¿no? Sobre aspectos técnicos, puedan contar con un sustento técnico, ¿no? Para que ellos puedan, ¿no? Desarrollar las medidas tanto de prevención como de reducción de riesgo. La estimación de riesgo también tiene subprocesos. Los voy a mencionar rápidamente. Creo que ya nos faltan unos minutitos hasta donde nos dé. Y mañana vamos a cerrar el tema de estimación. Y bueno, los otros dos procesos, ¿no? De prevención y reducción de riesgos. Es importante tener en cuenta, ¿no? Estos subprocesos, ¿no? Tenemos la normatividad y lineamientos, participación social, la generación de conocimiento de peligros o amenazas, el análisis de vulnerabilidad, la difusión de estos resultados y la valoración de escenarios de riesgo. Cuando hablamos de este primer subproceso, que es de normatividad y lineamientos, ¿no? En este ítem es necesario desarrollar, ¿no? Las normativas, ¿no? Lineamientos y también instrumentos y herramientas técnicas diseñadas para la generación y difusión del conocimiento del riesgo. Esto implica, ¿no? Que yo necesito crear procesos, ¿no? Necesito crear, que estos procesos o metodologías para poder determinar los riesgos queden asentados en lineamientos y normativas, ¿no? Queden aprobados, ¿no? De manera formal, a fin de que, ¿no? Los encargados de elaborar los estudios tengan, ¿no? Estas pautas, ¿no? Sobre las cuales alinearse para que puedan, ¿no? Elaborar estos estudios técnicos de manera adecuada, ¿no? Y también es importante considerar aquí el proceso de difusión, ¿no? Porque de nada me va a servir hacer un excelente estudio y encarpetarlo, ¿no? Es importante que esto se dé a conocer, ¿no? Y justamente dentro del programa presupuestal 068, ¿no? Hay un producto que permite justamente, ¿no? A las entidades científicas el desarrollo de este tipo de información, a fin de que los gobiernos regionales y locales cuenten con información base para que puedan elaborar, ¿no? Sus evaluaciones. Entonces, como parte de las normativas y lineamientos que hasta el momento se han venido desarrollando, ¿no? Tenemos los lineamientos técnicos que vamos a verlo más adelante, el de estimación de riesgo, ¿no? También hay lineamientos para los procesos de prevención o reducción de riesgo, así como el de reconstrucción. En este caso es lo que ve CENEPRED, ¿no? También existen lineamientos en la parte reactiva, ¿no? Pero aquí estamos hablando nosotros, ¿no? Justamente del proceso de estimación, prevención y reducción de riesgo, que es lo que corresponde al módulo. Por eso es que estoy, ¿no? Colocando estos documentos normativos que necesitan ustedes, ¿no? También revisar, ¿ya? Existen también guías, manuales, ¿no? Para la elaboración, por ejemplo, de evaluaciones de riesgo, ¿no? Hay cursos inclusive que se vienen brindando para que puedan ser evaluadores de riesgo, ¿no? Y puedan elaborar pues los estudios, ¿no? De acuerdo a las pautas dadas por el CENEPRED. Existe también, ¿no? Dentro de la página web del CENEPRED un aplicativo que es el CIMSE, donde está enumerado una serie de normativas relacionadas, ¿no? A los procesos que ve esta institución. Acá he dejado el enlace, lo voy a copiar antes de retirarme, lo voy a copiar en el chat para que ustedes puedan acceder e ir revisando, ¿no? Los documentos bases, ¿no? La política nacional recientemente aprobada, la ley del SINAGER, su reglamento, ¿no? El PLANAGER también, ¿no? Y todos los lineamientos que ustedes están viendo acá y los manuales.
es importante que puedan documentarse, es importante que puedan, ¿no?, ahondar un poco más en la parte normativa, porque, bueno, es el respaldo, ¿no?, para las acciones y toma de decisiones que ustedes como profesionales, especializándose, ¿no?, en esta temática, ¿no?, van a tener que conocer, ¿no? Hablamos también, ¿no?, como un segundo subproceso, la participación social, ¿no?, la cual se desarrolla mecanismos para la participación de la población, es lo que mencionaba hace un momento, ¿no?, uno de nuestros compañeros de los participantes, ¿no? Acá hablan de mecanismos para la participación de la población, pero además también de las entidades privadas y públicas, ¿no? Como ustedes han visto en su marco conceptual de la gestión de riesgos de desastres, ¿no?, el SINAGER conforma, no solamente las instituciones, está conformada por instituciones privadas, públicas, sino también privadas, ¿no? Privado también entra, así como la población no organizada, ¿no? Y esto es importante para que ellos puedan ayudar, contribuir en la identificación de los peligros, ¿no?, y también en las caracterizaciones de los elementos expuestos a fin de identificar adecuadamente las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo entra esta participación social, ¿no? Creo que me queda un minutito y cerraría acá, ¿no? ¿Cómo entramos, cómo entra este punto de la participación social, ¿no?, para la generación de información, ¿no? Es importante para el intercambio de saberes entre los actores locales. Como bien decían, las comunidades saben muchas veces mucho más, ¿no?, de lo que nosotros como de repente especialistas podamos conocer, porque ellos pues han vivido, evidenciado, ¿no?, los efectos de los fenómenos que se han presentado en esas zonas, ¿no? Para la conciliación y negociación de intereses complementarios, incentivar la participación también de jóvenes, ¿no?, sectores pobres y profesionales. Importante acotar esto, ya ahora se está, con el Ministerio de Educación, está incorporando el tema de la gestión de riesgos de desastres desde el nivel educativo. Y para la definición de metas e indicadores de la prevención del riesgo, ¿no? También importante, ¿no?, señalar, ¿no?, la participación social es un punto muy relevante, ¿no?, para la gestión de riesgos de desastres. Creo que nos vamos a quedar aquí. Tengo un comentario en el chat. El enlace, sí. En este momento lo voy a pasar. Recuerdo que ¿en qué diapositiva? Voy a ver aquí. Ya, aquí está el enlace. Yo lo voy a copiar aquí en el chat, por favor, para que ustedes vayan revisando la información en cuanto a normativas, ¿no?, y las guías manuales, para que ustedes puedan ahondar un poquito más, ¿no?, dentro de la teoría. Y bueno, creo que cerraríamos el día de hoy aquí. Mañana vamos a continuar con los otros subprocesos. También quiero mostrarles también algunas páginas para que ustedes puedan consultar información, tanto científica como técnica, puedan descargar. Hay páginas donde hay esta información gratuita, ¿no?, información de censos, para que puedan también, ¿no?, elaborar sus diagnósticos dentro de los planes de prevención y reducción de riesgos de desastres que les puedan encargar, ¿no? Yo creo que con esto cierro, y estaríamos viéndonos el día de mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniera. Hasta mañana. Hasta mañana. Ingeniera, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias a Sí, ustedes. ingeniera. No se olvide. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, hasta mañana.